Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar que estén viendo este en vivo o el video que subiré en mis siguientes redes sociales. Les saluda su amigo César Montano, su psicólogo. En esta ocasión les quiero hablar sobre un tema, digamos, delicado, un tema muy sensible por la situación de lo que significa y el concepto que cada uno de nosotros puede tener del tema que les voy a hablar. En esta ocasión les quiero compartir que me he venido a un lugar en el cual yo pienso que ayuda a reflexionar muchísimo. Un lugar en el cual el estar en uno de estos lugares ayuda a reflexionar de qué estamos haciendo con nuestras vidas, cómo estamos invirtiendo o gastando el tiempo que tenemos de vida. Ayuda a reflexionar si hemos logrado quizás lo que deseamos en nuestra vida. Ayuda a reflexionar cómo hemos compartido con esos seres queridos que ya no están con nosotros. Ayuda a reflexionar el estar en este lugar de cómo va a ser ese momento quizás cuando nos llegue a nosotros. Y un sinfín de reflexiones, por lo menos de mi parte. Venir a estos lugares quizás puede parecer ilógico, pero me gusta. A mí personalmente me gusta porque me ayuda a reflexionar. Me ayuda a reflexionar sobre lo que les acabo de decir o sobre otras cosas. Porque es cuando uno se enfrenta cara a cara con aquel momento, aquella situación que sabemos que va a pasar, que sabemos que va a llegar, pero que nos es difícil aceptar, que nos es difícil comprender, que nos es difícil procesar cuando le llega a un ser querido o cuando pensamos el momento que nos puede llegar a nosotros. Entonces, en esta ocasión me he venido a un cementerio, el cual les quiero mostrar, digamos, un pequeño panorama. Me he venido a reflexionar a este lugar. Para algunos puede parecer, no sé, quizás un lugar incómodo, no sé si feo, posiblemente un lugar duro, posiblemente a algunos les parezca un lugar que les genere dolor. Cada quien tendrá su perspectiva. Pero como les decía, de mi parte me he venido a este lugar y me gusta venir a estos lugares a reflexionar, como les decía hace un momento. Me gusta venir a reflexionar. Entonces, la reflexión que les quiero compartir es sobre la reflexión de la muerte. Y lo quiero hacer desde una perspectiva latinoamericana y también enlazándola con la psicología, a ver qué tal me sale. La situación de la muerte, como les decía, es un tema complicado, es un tema tabú, es un tema a veces doloroso para muchas personas. Pero cuando nosotros comprendemos esa situación, cuando nosotros comprendemos qué es la muerte y nos damos cuenta de que quizás es la única o una de las únicas cosas que son seguras, y nos damos cuenta que la muerte es parte de la vida, y nos damos cuenta que a todas y a todos en algún momento nos va a llegar, yo pienso que nos ayuda a poder hacer que nuestra vida sea más tranquila, que sea una vida más agradable, que podamos enfocarnos en esas situaciones que nos gustan, en disfrutar esos momentos, en disfrutar con esas personas que amamos. Porque la mayor parte de las personas no les gusta hablar de la muerte. La mayor parte de las personas le da miedo, le es incómodo hablar de la muerte. Pero yo les pregunto, ¿que no es parte de nuestra vida? ¿Que no es algo normal? El hecho de querer hacer a un lado ese tema, el hecho de querer hacer a un lado ese momento en el cual en alguna situación y que va a llegar en el cual nosotros tengamos que enfrentar
ese proceso, bien sea con nuestros seres queridos o nosotros mismos, es algo natural, es algo normal. Claro que es duro despedirse de esas personas que amamos. Claro que es duro saber de que esas personas no van a estar ya con nosotros físicamente. Pero aquí también viene mi reflexión. Cuando alguien muere, cuando un ser querido muere, lógicamente, físicamente ya no va a estar con nosotros. No lo vamos a poder abrazar, no vamos a poder platicar frente a frente. Pero yo creo que siempre hay algo de ese ser querido que se queda en nosotros. Biológicamente hay genes. La genética de ese ser querido, de esa mamá, de ese papá, de ese hijo, de ese familiar. Hablando genéticamente, hay algo de él, de esa persona en nosotros. Además, el ser humano no solamente es un aspecto físico, sino que también tenemos recuerdos. Y esos recuerdos también se quedan con nosotros. Esos momentos agradables, lindos, hermosos, maravillosos, esas palabras, esos besos, esas caricias, todos esos recuerdos maravillosos de ese ser querido que ya partió, se queda con nosotros. Y esos se van con nosotros. Entonces, es cierto, es duro que esa persona muere físicamente, pero en nuestros recuerdos principalmente no ha muerto todavía. Porque si no, pónganse a pensar ustedes sobre esas personas queridas que han fallecido ya. Lógicamente no están con ustedes físicamente hablando, pero ustedes recuerdan algo agradable que vivieron con esas personas. Ustedes recuerdan algo maravilloso que vivieron con esas personas. Y ahí está esa persona, ahí están esas personas, en nuestros recuerdos. Cuando una persona muere, el corazón se para, los órganos dejan de funcionar, etcétera, etcétera. Pero algo que me llama mucho la atención y que dicen las investigaciones es que uno de los sentidos que son los últimos que dejan de funcionar cuando las personas mueren es el oído. Y uno de los órganos que es de los últimos, digamos, que dejan de funcionar cuando una persona muere es el cerebro. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando una persona está muriendo, el que esa persona escuche que los seres queridos, que los hijos, que las nietas, los nietos, las hijas, que los seres queridos estén llorando, estén sufriendo, yo creo que para esa persona que está en ese proceso de muerte es doloroso. Es doloroso. Así que yo les aconsejo que cuando estén viviendo ese proceso, sé que es duro, sé que es difícil, pero cuando ustedes estén despidiendo de esta vida, cuando estén en ese proceso con un ser querido, hagan todo lo posible para no llorar. Y en lugar de llorar, agradézcanle. Díganle gracias, mamá, por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias, papá, por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu entrega, gracias por todo lo que nos diste. Agradézcanle. Y despidan a su ser querido de la mejor manera, para que ese ser querido pase de una manera más liviana ese proceso. Si no, pónganse a pensar ustedes cómo se sentirían que ustedes están en ese proceso y comenzaran a escuchar a sus seres queridos que están sufriendo. Es algo doloroso también para la persona que está en el proceso de muerte. Así que cuando alguien esté pasando por ese proceso, agradézcanle. Díganle gracias por todos los momentos lindos. Díganle gracias por todo lo que esa persona fue de bien con ustedes. Otra reflexión también es el hecho de comprender de que este proceso de la muerte en algún momento va a llegar. No sabemos cuándo ni cómo, pero cuando nosotros comprendemos esa parte, debemos de comprender también que hay que prepararse para ello. Y prepararse para ello, yo creo que es disfrutar al máximo todo aquello que a uno le gusta, todo aquello
que a uno le agrada, todo aquello que a uno lo hace feliz. Porque cuando estás en ese momento, hay cosas esenciales de las cuales te vas a recordar. Y posiblemente sean si hiciste lo que quisiste hacer, si fuiste feliz, si compartiste, si conviviste con las personas que amabas. Entonces, no le tengamos miedo a la muerte. No lo veamos como una situación fea, negativa, sino que veámoslo como lo que es parte de nuestra vida. La muerte es parte de nuestra vida. Si tú estás luchando, estás sufriendo con esa situación de que no quieres aceptar la muerte, justamente es lo único que vas a hacer, sufrir, hacerte daño. Y en muchos casos lo que sucede. Cuando un ser querido muere, sí, se tiene que pasar un proceso de duelo, hay un proceso. Se niega, se llora, se piensa que no puede ser, etc. Hay un proceso. Y en psicología le llamamos el proceso de duelo, que tiene ciertos pasos. Pero cuando tú comprendes que la muerte es parte de la vida, das gracias por la vida de ese ser querido, das gracias por los momentos lindos que se vivieron y sigues adelante, esperando que te llegue tu momento. Y cuando ese momento llegue, ¿cómo lo vamos a recibir? Pues cada quien sabe. Es algo que yo pienso que nadie puede decir firmemente de esta manera, sino que en el momento lo vamos a saber. Así que esa es mi pequeña reflexión. Espero que mis palabras sean de ayuda. Te dejo con estas imágenes para que reflexiones. Aquí hay muchas personas que vivieron, disfrutaron con sus seres queridos. ¿De qué se arrepintieron estas personas en el momento que se estaban muriendo? No lo sé. ¿Se fueron satisfechos? No lo sé. Solo ellos sabrán. En algún momento del tiempo nosotros estaremos en una situación similar como esta que estamos viendo ahorita. Yo lo único que espero, principalmente yo y ustedes también, que cuando llegue ese momento digamos: hemos vivido como quisimos vivir y fuimos felices. Les deseo lo mejor y nos vemos la próxima.